Pues Ramón, buenas tardes y muchísimas gracias por hacer esta conversación. Un verdadero placer, encantado. ¿Qué tal estas semanas? ¿Cómo ha pasado la pandemia? Bueno, pues la pandemia yo he estado recluido en la farmacia, en mi farmacia, donde he estado esos 3 meses confinado atendiendo a todos los pacientes y al mismo tiempo, pues, paralelamente organizándome con videoconferencias, haciendo de eurodiputado, con muchas responsabilidades, pero bueno, bien, no me he aburrido ni un solo minuto. No has tenido tiempo. Yo quería preguntarte una cosa muy curiosa de ti. ¿Sigues llevando una farmacia en Mallorca? ¿Tu farmacia de siempre? Y a la vez quería preguntarte también por otra cosa bastante curiosa de ti, que me enteré hace relativamente poco tiempo. Eras reservista en el ejército, si no me equivoco. También como farmacéutico, ¿cómo es eso? Pues efectivamente, pues mira, pues soy farmacéutico en ejercicio cuando puedo. Obviamente tengo una persona, una farmacéutica que me sustituye y yo puedo dedicarme a esto gracias a un magnífico equipo que tengo en la farmacia, igual que tengo aquí un magnífico equipo en Europa. Y efectivamente, pues yo me paso ahí siempre que puedo, los fines de semana, cuando regreso a Palma, pues intento estar el mayor tiempo entre la familia, lo poco que tengo y la farmacia, pues lo aprovecho. Y efectivamente también, como tú bien dices, soy reservista, soy oficial de farmacéutico del ejército, con lo cual pues también cuando tengo un poco de tiempo libre, pues también pues me dedico a activarme cuando puedo para, en este caso, pues ayudar a la patria, ayudar a España, ya que no tiene suficientes recursos y los voluntarios reservistas o los reservistas voluntarios venimos a aportar un poco de nuestra experiencia y mucho de nuestra ilusión y esfuerzo para ayudar a los demás. Volviendo a tu vida política, has pasado casi por todos los niveles, fuiste alcalde, has sido senador, una de las cosas de las que más hablas, más orgulloso, presidente de Baleares, y ahora estás como eurodiputado, incluso curioso, con diferentes partidos. ¿Es muy diferente la política en Europa a la que puede ser, por ejemplo, en el Congreso en España? Sí, es radicalmente diferente. Partiendo de la base de que hay un hecho diferencial. Por ejemplo, yo aquí soy coordinador, lo que sería en España portavoz, de mi grupo parlamentario, que es el Renew Europe, el grupo liberal, en turismo y en transporte. Y voy a comentarte una cosa que es una diferencia que la gente no sabe. Aquí ser portavoz implica que representas no solamente a tu partido en sí, entendido como tal, sino que representas a diferentes formaciones políticas del grupo liberal de diferentes países. Es decir, que yo para definir una estrategia, yo me encargo de definir la estrategia del partido, del Grupo Liberal en turismo y en transporte, tengo que negociarla con otros partidos de otras nacionalidades, con lo cual te puedes imaginar que no es fácil que los franceses o los alemanes piensen lo mismo que los daneses, que los holandeses o que los españoles o los griegos o los portugueses. Por lo tanto, ahí ya tienes una primera diferencia. Después nosotros tenemos que, como portavoces, negociar las resoluciones o las decisiones con otras formaciones políticas y a su vez con el resto de las instituciones europeas, no solamente con lo que es el Parlamento. Por ejemplo, para la aprobación de leyes tienen que ir a lo que se denomina un trílogo. No se aprueba nada que no sea en común acuerdo de las tres instituciones, Parlamento, al que representamos nosotros, la Comisión Europea y el Consejo Europeo. Con lo cual, eso es diferente a lo que pasa en España. Y también una gran diferencia. En España, los portavoces son elegidos dentro de su partido a elección directa. Aquí los portavoces somos votados, es decir, yo fui elegido como portavoz en unas primarias internas dentro del Grupo Liberal donde nos presentamos diferentes candidatos, con lo cual, como ves, la diferencia es absolutamente abismal y grande. Por lo que me has comentado, hay muchos más actores que participan en la toma de decisiones. Entonces, ¿es más difícil llegar a acuerdos en Europa que llegar a acuerdos en el Congreso? Lo que te obliga es a tener una capacidad de negociación elevadísima y donde priman por encima de cualquier otra consideración el interés común y donde en este caso yo como portavoz, repito, de transporte y de turismo, también tengo una especial, digamos, implicación en que nada de lo aprobado vaya en contra de los intereses de España. Es decir, que si tengo que aprobar una resolución, una normativa, una legislación donde los intereses de España se vean perjudicados, voy a hacer todo lo posible para seguir negociando hasta que los intereses de España, cuando menos, no sean perjudicados, no sean perjudiciales para ella en las resoluciones. Pero aquí lo que se está obligado es a continua negociación, es decir, no es tanto decir que hay que negociar,
sino que estás obligado a negociar. Y repito, es complicado, o requiere un esfuerzo y además es maravilloso. Yo disfruto porque tienes que negociar con diferentes países dentro de tu propia formación política. Y a veces es mucho más difícil negociar con 20 partidos que forman parte de tu propio grupo liberal que con una formación, un grupo diferente que puede ser el Partido Popular Europeo o los socialdemócratas europeos o demás. Es totalmente diferente. Me has hablado de cómo a veces defiendes los intereses de España, incluso a lo mejor ya no solo de España, sino, por ejemplo, hace poco presentaste una iniciativa para defender el turismo en Baleares. Pero otra cosa que me interesa a mí mucho es, estás muy activo también en la política exterior de la Unión Europea, especialmente con países como Nicaragua, por ejemplo, con el régimen de Ortega. ¿Cuál es la labor, por una parte, por tu parte, como diputado, para poder defender el papel de la UE en otros países? Y por otra parte, ¿cuál es el papel de la UE en otros países? Y en especial te pregunto ya por el que te acabo de preguntar, por el papel de Nicaragua. ¿Qué puede hacer, por ejemplo, la UE ahí? Bueno, efectivamente, soy muy activo en asuntos exteriores porque no te he comentado, sí soy portavoz de Transporte y Turismo, pero también soy miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores. Y desde el primer momento yo tenía absolutamente claro que era imprescindible luchar por la libertad y por los derechos humanos y su práctica y ejercicio, no como teórica, sino como práctica. Para mí, como liberal es fundamental el ejercicio de la libertad. Y países como Cuba, yo por ejemplo, en Cuba hice un evento donde me traje a una parte importante de la representación de la oposición cubana, algunos de los cuales estaban exiliados, por ejemplo, en Estados Unidos, y otros, desgraciadamente, no pudieron venir a sabiendas de que estaban invitados, que tenían sus billetes comprados y el régimen de Cuba, el régimen de, en este caso, castrista, porque no llega a dejar de ser un régimen castrista, pues impidió su salida. Eso por un lado. Pero también, obviamente, y sobre todo muy implicado últimamente, tanto con Bolivia como con Nicaragua. Y en el caso de Nicaragua, pues habiendo aprobado ya 2 resoluciones donde se decía específicamente que había que imponer sanciones al régimen, en este caso dictatorial, que representan Ortega y Murillo, la presidencia familiar dictatorial, la familia presidencial, pues lo que les pedí, en este caso por carta, a todos y cada uno de los países miembros, y el primero, el alto representante, Josep Borrell, es que esas sanciones no deberían quedar simplemente ahí de una forma etérea en el albur, sino que tenían que ser ejecutadas, efectivas, y con tanta insistencia, pues que al final también fueron finalmente definidas, e incluso por un país que inicialmente estuvo en la votación de la aprobación de las sentencias, siempre individuales, nunca contra el pueblo nicaragüense, sino siempre contra personas con nombres y apellidos, en este caso Reino Unido, que la apoyó inicialmente, luego, a pesar de haber salido de la institución, de la Unión Europea, pues también volvió a ejercer esa sanción con un dictamen o con una resolución propia. Pues esa es, como tú bien dices, esa actividad que tengo en este caso en defensa de la libertad y sobre todo mucho con los países hispanoamericanos, que son nuestros hermanos. Tú que eres una persona bastante crítica incluso con los propios tuyos, ¿cómo valoras el papel de la Unión Europea en esta crisis? Muchos la han criticado porque ha reaccionado tarde, otros porque no ha ayudado igual a norte-sur. ¿Cuál es tu valoración con la Unión Europea en la crisis del coronavirus? Pues efectivamente, la Unión Europea inicialmente no reaccionó correctamente, no lo hizo bien. O sea, lo que pasó es que cada país tomaba sus decisiones independientemente de tener la obligación de tomar decisiones conjuntas, porque pertenecemos a la Unión. Y una de las acciones que más se tomaron y que yo, pues en este caso, critiqué inmediatamente fue el cierre de fronteras. Alemania cerró fronteras, Francia cerró fronteras, Dinamarca cerró fronteras, y eso va directamente en contra del espíritu de la Unión. Primero porque uno de los puntos básicos de la Unión es ese triplete de la libertad de movimiento, libertad de capitales, de circulación de capitales y de los bienes, ¿no? Los productos, ¿no? Pero eso se cerró de una manera inmediata. Pero a pesar de que eso se produjo, sí que luego se reaccionó correctamente. Sí, de hecho, en mi comisión, nosotros presentamos para aprobar, y así fue aprobado, los que se llaman los Green Lanes, los corredores verdes, para asegurarnos en todo momento, durante el proceso de la pandemia coronavírica, que habría una serie de corredores que, independientemente de por los países a los que afectara y atravesara, no podían ser cerrados porque eran
punto de suministro de tres productos básicos: medicamentos, productos de prevención y de protección sanitaria frente al coronavirus y alimentos perecederos. Y eso que se abrió y se definió de una manera rápida para lo que era la presencia coronavírica, se está entendiendo y estamos trabajando el hecho de que no se cierren después del coronavirus, sino que queden indefinidamente abiertos. Y también, ahora, desde la Comisión Europea, se ha aprobado la mayor partida presupuestaria de la historia precisamente para ayudar a todos los países a poder hacer inversiones y hacer todas aquellas infraestructuras de transporte, de inversión en educación o en sanidad que sean necesarias para después de esta primera etapa aguda del coronavirus, que supone una etapa de crisis sanitaria, para que después atajemos una que puede ser incluso mucho más dura, sobre todo prolongada en el tiempo, que es una crisis económica. Uniendo un poco la política de Europa con la nacional, presentaste tu grupo una iniciativa que me parece muy interesante, que es que España pudiera ser país de residencia de trabajadores de todos los países de Europa, aprovechando la crisis del coronavirus y el teletrabajo y las nuevas tecnologías. ¿Qué consistiría? Pues efectivamente, y esto, fíjate, eso viene de mi etapa como presidente del gobierno de las Islas Baleares. Yo tenía muy claro, cuando yo llegué a la presidencia, una de las cosas primeras que hice y de las cuales además me siento muy orgulloso es la eliminación del catalán como requisito para acceder a la administración y como lengua obligatoria por parte del sistema educativo, donde los padres no podían ejercer la lengua para educar a sus hijos. Entonces, yo lo que veía ahí en Baleares, sobre todo, que es una comunidad autónoma multicultural y con residencia de muchos ciudadanos europeos que trabajan en Europa, pero que viven en Baleares, pues recogiendo esa idea inicial, pues creía que era un momento oportuno para volver a proponerla, en este caso a nivel europeo, porque España reúne pues una serie de requisitos fantásticos para que seamos parte de ese tejido productivo en teletrabajo, porque somos un país con una cultura abierta al exterior, geográficamente y climatológicamente pues estamos extraordinariamente ubicados, gastronómicamente también, pero para eso se necesitan una serie de puntos. Primer punto, necesitamos inversiones en por ejemplo, las líneas tecnológicas de telecomunicación, en el 5G. No podemos pretender que desde aquí se teletrabaje para toda Europa o el resto del mundo si nuestras inversiones y nuestra infraestructura de dotación telemática o de telecomunicación no tiene un 5G. Punto número 1. Segundo, debemos ser atractivos para recibir a esos trabajadores que son trabajadores de una clase media, media alta, profesionales liberales, gente con un valor añadido en lo cuanto a la productividad y al tipo de trabajo que realizan, pues para que sean atractivos tenemos que tener una serie de incentivos fiscales para que se vengan aquí y para que puedan pensar que no solamente es positivo estar en España por todos esos comentarios que hemos hecho antes de las características de nuestro país, sino también que sea un polo atractor, un poco como lo que fue aquella ley Beckham. Y finalmente, y no menos importante, es fundamental la educación internacional, que es lo que te decía que venía yo a unir de mi etapa como presidente del gobierno de Baleares. Necesitamos sistemas, pues, colegios internacionales. Era lo que me pasaba a mí en Baleares y yo lo que hubiera hecho si hubiera tenido la oportunidad de que, a pesar de ganar las elecciones, no pude gobernar, no pude legislar una segunda legislación, y era lo que faltaba. Como consecuencia de esa legislación, de toda la educación en catalán, faltaban colegios internacionales, donde una persona que vive en Nueva Zelanda, que vive en Australia, que vive en Nueva York, que vive en Londres, lo que no va a hacer, a pesar de que tenga incentivos fiscales y que tengamos una red tecnológica de 5G, si tiene familia, no va a venir a España si tiene un sistema educativo que no le asegure una educación internacional. Y esos son los 3 puntos que para mí son fundamentales. Y repito, creo que el gobierno de España debería de aprovechar esta oportunidad que se nos brinda en el tiempo para hacer ese esfuerzo que repito, hay pocos países como España que puedan ofrecer. Justo quería hacer incidencia en una cosa que acabas de comentar. Puede parecer política autonómica, pero como tú acabas de decir, al final todo está relacionado. Justo a principio de mes
salió una noticia que, bueno, al final viene siendo la tendencia, y es que en Baleares se había eliminado completamente el castellano de las aulas, apenas un 1 o un 2% de los alumnos podían dar castellano en las aulas. ¿Cómo lo valoras? Pues es terrible, es terrible. Es precisamente la lucha que yo tuve en Baleares. He sido el único presidente autonómico en la historia de España que ha legislado efectivamente contra la falta de libertad con la imposición de catalán. Repito, tanto el acceso a la administración como requisito, que lo transformé en mérito, como la eliminación de la inmersión lingüística en catalán para pasar a un sistema trilingüe. Y pues he tenido el privilegio, desgraciadamente he sido el primero, ojalá que hubiera habido más partidos y presidentes que pudiesen legislar o que hubieran legislado en contra de esa inmersión y esa imposición pancatalanista. Y la situación es esa, desde que llegó el nuevo gobierno de izquierda, extremista, radical, nacionalista y secesionista, pues en Baleares sigue faltando esa libertad. Y ese además ha sido y fue uno de los motivos por los cuales yo dejé la política, porque yo estoy aquí en política de repesca. Yo dejé la política, dejé el Partido Popular, donde había militado durante casi 20 años y había tenido esas responsabilidades de alcalde, de presidente autonómico, de senador del Reino de España, porque mi partido apoyaba y seguía defendiendo las tesis nacionalistas, que son las que han llevado a que Baleares esté así. De hecho, en las Islas Baleares, los nacionalistas no han tenido que hacer ni una sola ley para practicar el nacionalismo. Todas esas leyes fueron elaboradas, creadas, legisladas, aprobadas durante tiempos y legislaturas del Partido Popular de las Islas Baleares. Ese fue el motivo que me hizo a mí salir de la política, y después, posteriormente, Albert Rivera sí que me convenció e insistió en que participara en este partido, en el cual me siento muy orgulloso, que me siento absolutamente identificado como liberal que he sido en el ejercicio político, no solamente en lo económico, sino también en lo social, y ahora pertenezco al Grupo Liberal Europeo. Por eso quería preguntarte, ¿tú te uniste a Ciudadanos y venías de otro partido hace poco más de un año? Y entonces la situación de Ciudadanos era completamente diferente. Muchos dirán, bueno, se unió en las buenas y ahora a lo mejor tiene una opinión distinta del partido. ¿Cómo te encuentras ahora en Ciudadanos? Yo me encuentro extraordinariamente bien. Yo tengo una suerte que he tenido siempre y que siempre además a los jóvenes os he trasladado. Yo tengo la grandísima suerte de dedicarme a la política porque me gusta, no por necesidad. Como decíamos al inicio de la entrevista, yo soy farmacéutico, yo tengo mi profesión y yo me dedico a la política por vocación política, pero no por la necesidad. Y eso es lo que he dicho siempre, 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 siempre a todos los jóvenes. Es fantástico y es necesario que los jóvenes os involucréis en la política, porque España necesita gente joven, formada, desarrollada, implicada y con ganas de tomar decisiones, siempre y cuando previamente, por libertad vuestra, por evitar la necesidad de luego vivir de la política, tener que tomar decisiones que a veces van en contra del criterio de uno mismo. Por eso es fundamental que los jóvenes os forméis, encontréis vuestra situación profesional de una manera autónoma, como profesionales liberales o perteneciendo a estructuras organizativas profesionales. Y de ahí que peguéis el salto a la política. Primero porque tendréis la libertad de que cuando algo nos guste, os podáis ir, que es lo que hice yo. Lo primero que uno tiene que ser fiel es a sí mismo, a sus principios, a sus convicciones y a su ideología. Y segundo, para que al mismo tiempo luego tengáis la oportunidad de que con vuestra formación toméis las mejores decisiones, en este caso no para vosotros mismos, no para el partido que representáis, sino siempre y en todo momento para un interés general y para el interés de España. Acabas de hablar del gobierno de Baleares y no te has ahorrado en calificativos. Has sido muchas veces la bestia negra del pancatalanismo en Cataluña y, sin embargo, eres muy europeísta, siempre estás hablando bien, crítico también, pero bien de la Unión Europea, ensalzando sus valores. Muchos dicen que esto es incompatible. De hecho, hay partidos que reniegan de esa idea y dicen que por patriotismo no pueden estar de acuerdo con el proyecto de la Unión Europea. ¿Cómo ves esto? ¿Se puede ser muy patriota y ser muy europeísta? Yo soy ese. Yo soy muy patriota y muy europeísta. Creo en España y creo en la necesidad de que todos los países que conformamos Europa somos mucho más fuertes frente a las agresiones externas. Voy a poner un ejemplo. España, 50 millones de habitantes, números redondos. No puede defender los intereses de España
o sea, no se pueden defender los intereses de España con 50 millones de habitantes frente a grandes competidores y enemigos y potencias externas, como es el caso de Rusia, de Estados Unidos, de China, de los países asiáticos o países árabes, con 50 millones de personas, con respecto a la diferencia que supone ser 500 millones de personas, todo el conjunto de la Unión Europea. Yo soy europeísta convencido. Ciudadanos es el único partido que define así que se define como proeuropeísta, convencido en todos sus ámbitos y aspectos de todas sus representaciones institucionales. El Ciudadanos nace como partido europeísta y así se refleja desde el primer momento. Por lo tanto, es absolutamente compatible. De hecho, debe ser así de compatible porque yo defiendo los intereses de España en Europa y los intereses de Europa en España. Y cuanto mejor le vaya a España dentro de Europa, mejor le irá a Europa dentro de España. Y a la inversa, cuando mejor le vaya a Europa dentro de España, mejor le irá a España dentro de Europa. Hablando justo de España, ¿cómo valoras la situación política en España actual, tanto la social como la labor del gobierno en estos meses de pandemia? Bueno, la labor del gobierno es terrible. Es un gobierno que depende de sus socios, en este caso secesionistas, extremistas y algunos vinculados directamente a los bilduetarras, a las acciones terroristas, y donde al presidente Sánchez, que es presidente de todos los españoles, lo último que le importa es España y lo primero que le importa es él mismo, donde además hemos visto una continua y constante improvisación en la toma de decisiones. Podríamos hablar desde el primer minuto, donde, por ejemplo, Fernando Simón, a mi colectivo, el farmacéutico, no nos ni siquiera identificó ni señaló como un colectivo sanitario. Nos dejó ahí tirados y mi colectivo, el farmacéutico, que hemos sido los que hemos estado en primera línea de fuego y de batalla voluntariamente, porque esa es nuestra obligación, esa es nuestra vocación y ese es además nuestro compromiso con la sanidad y con los pacientes. Ni se nos suministró una sola mascarilla durante casi 2 meses. Hemos tenido que ir a las nuestras. Y donde se han tomado decisiones, donde hoy es importante la mascarilla, mañana no, donde se inicia y se anuncia un estado de alarma con 3 días de antelación, generando un auténtico polvorín de desinformación y de caos de caos realmente en la sociedad, y donde además las decisiones pues eran simplemente lo que hoy decía uno, por la tarde se lo contradecía su socio y lo que se publicaba en el BOE se contradecía en la publicación. Nosotros esta semana aprobamos una resolución de turismo que es fundamental para España, es el 15% del Producto Interior Bruto. 22 millones de personas dependen directa e indirectamente del turismo en cuanto a puestos de trabajo en Europa, y España, todas las decisiones en materia turística, país que depende enormemente del turismo, pues han sido a la contra de todo lo que se decía en Europa. En Europa, el 13 de mayo, sale una serie de recomendaciones por parte de la Comisión Europea que, entre otras muchas, lo que dice es que deberían reabrirse lo más rápidamente las fronteras internas de nuestro espacio Schengen, y que las decisiones más duras ya se habían tomado, en este caso la cuarentena. Y 24 horas antes, a sabiendas, con alevosía y nocturnidad, el gobierno de España decide imponer una cuarentena obligatoria, donde esa cuarentena implica directamente que todos los turoperadores, los agentes turísticos internacionales, ven que no pueden hacer sus reservas, que se dilatan como mínimo 1 mes y que todos esos paquetes turísticos se van, en lugar de a España, pues se van a Grecia, a Croacia, a Francia, a Italia o a Portugal, para asegurarse precisamente ese negocio turístico, y donde además vemos que sin ningún tipo de razón, pues esa cuarentena implica que otros países, por rechazo inmediato, decidan cerrar sus fronteras a los españoles. Es el caso de Francia o de Alemania. En definitiva, un gobierno que ha improvisado cada minuto que pasaba y un gobierno que nos ha llevado a esta situación de caos, y en este caso estamos hablando de situaciones sanitarias. Ya no quiero pensar ni imaginar qué decisiones desde el punto de vista económico se van a tomar, aunque ya las han anunciado. Subir impuestos, que es lo que hacen los que no saben nada y los que francamente pues creen que todo se arregla haciendo pagar a la gente, lo que finalmente se transforma en pobreza para todos. Y eso es muy propio además de países comunistas. Acabas de ser muy crítico con la labor del gobierno y también es la postura de Ciudadanos. Sin embargo, luego hay otra
otra cuestión y son las negociaciones del estado de alarma, de la nueva normalidad, decretos, que muchos critican a Ciudadanos que pueda votar a favor de ciertas leyes o que pueda sentarse a negociar sus propuestas en ciertas leyes porque lo ven hipócrita. Tú mismo has criticado muchas veces a los tuyos mismos cuando no estabas de acuerdo, por eso te pregunto ahora con franqueza, ¿es incompatible ser crítico con el gobierno y luego sentarte a hablar con él y negociar? Es que hay que ser crítico con el gobierno, pero hay que ser justo y sobre todo responsable con los ciudadanos y con España. Ciudadanos lo que ha siempre puesto sobre la mesa y ha sido su prioridad ha sido España. Voy a poner un ejemplo, para no extendernos podríamos poner algunos, voy a ponerte dos. Uno de una conferencia que di ayer en la COE, en la que participé, y uno referente a esas primeras aprobaciones de la continuidad y la prórroga del estado de alarma. Y te lo voy a decir no solamente como miembro de la ejecutiva de Ciudadanos, que toma esas decisiones, sino también al mismo tiempo como farmacéutico, como sanitario. Voy a referirme, para que sea el ejemplo mucho más sencillo de entender, cuando se aprueban las primeras prórrogas referentes a los momentos de salida de la confinación, del confinamiento y desconfinamiento. En ese momento, Ciudadanos lo que no podía permitirse es que, pasando de un confinamiento de 1 mes y medio, 2 meses, y que se abriera, entre comillas, la puerta a la salida, no podíamos permitirnos el hecho de que si hubiese un rebrote, no estar suficientemente preparados y totalmente unificados bajo un mando único para actuar de una manera rápida y urgente, y segundo, con los mismos criterios en toda España. Aunque las competencias de sanidad son competencias de cada una de las regiones y comunidades autónomas, no podíamos permitirnos el hecho de que un rebrote, después de estar casi 2 meses cerrados en casa, y donde además no se habían hecho test masivos, no olvidemos, otros países sí que habían hecho test masivos para identificar a esa población que se divide en 3 grupos: sanos, enfermos asintomáticos y enfermos sintomáticos. Aquí los más peligrosos, en el mejor de los sentidos, o no, son los enfermos asintomáticos, gente que es portadora positiva del virus, pero que no genera ningún síntoma. Y que, te lo digo además como experiencia, como farmacéutico en primera línea, nosotros teníamos que estar tratando diariamente con pacientes que no sabíamos si estaban infectados o no y que nos podían infectar a nosotros, o que nosotros mismos podíamos infectar a pacientes de riesgo o a nuestros equipos dentro de la farmacia, que eso hubiera implicado, en el caso de estar enfermos, tener que cerrar la farmacia, con lo cual cerrábamos y anulábamos un servicio al ciudadano. Punto número 1. Por lo tanto, teníamos que estar, a pesar de, y vamos, yo creo que no soy dudoso de no tener la menor de las alegrías, ni las satisfacciones, ni sintonía con este gobierno de España. Pero teníamos que pensar no en el gobierno, sino en los españoles. Punto 1. Y segundo, te voy a trasladar lo que ayer, por ejemplo, algunos empresarios de la COE nos pidieron, nos dijeron: por favor, Ciudadanos, por favor, José Ramón, tú que estás en la ejecutiva, seguid trabajando para que los ERTE se prolonguen hasta final de año. Nosotros, negociando con el gobierno, hemos conseguido que los ERTE se prolongaran hasta septiembre. Acordaos que esos ERTE no estaban asegurados y que si nosotros no los negociamos, los hubieran negociado con Esquerra Republicana, donde además del ERTE, si lo hubieran sacado o no, no lo sé, yo dudo que lo hubieran sacado, hubieran pedido muchas más cosas a cambio. Es decir, hubiera sido realmente un chantaje, no al gobierno, sino a España y a los españoles. Por lo tanto, ayer mismo, se nos pidió por parte de la COE, del organismo de la Confederación Empresarial de Empresarios de España, y en el concreto del sector turístico, se nos pidió explícitamente: José Ramón, necesitamos que nos ayudéis a que esos ERTE se prolonguen hasta final de año. Hasta ahora solamente están asegurados hasta septiembre, como consecuencia de la condición que pusimos nosotros. Pero tenemos que seguir trabajando para que esos ERTEs, de los cuales dependen millones de personas en España, se prolonguen hasta final de año y aseguremos el pago de esos salarios a los trabajadores, ya que los empresarios en el turismo son mayoritariamente pequeños y medianos. Siempre pensamos en las grandes cadenas turísticas, que son las que más nos suenan, pero el sector turístico no solamente son los hoteles, es la restauración, son la oferta especializada, los souvenirs. Todos son pequeños y medianos empresarios y que necesitan la ayuda, en este caso, de un gobierno que les ayude con esos ERTEs a llegar a final de mes con los pagos y a final de año en una situación que va a ser muy dura. Eso, como expresidente de Baleares, lo conocerá bastante bien. Quería hacerte una pregunta de las que los políticos os soléis salir por la tangente, pero bueno,
ya que has accedido a la conversación, es una pregunta que realmente me gustaría hacerte. Has pasado por varios partidos, has entrado en la ejecutiva ahora de Ciudadanos. Imagina que acabas tu labor como eurodiputado, acabas la legislatura de 5 años, y de repente llega un gobierno de cualquier color y te dice, José Ramón, querría contar contigo para ministro de Exteriores. ¿Sería Bauzá ministro de Exteriores? Yo sería aquello que pudiese ayudar al beneficio de España. Y yo cuando pienso en España no pienso en colores, sino que pienso en cuál puede ser la mejor de las ayudas. Mi vocación de servicio es manifiesta. He sido alcalde, he sido presidente autonómico, he sido senador del Reino de España. Estoy aquí por vocación. Mi profesión es la de ser farmacéutico. Mi vocación es farmacéutica por la atención a los pacientes y a la sanidad. Y mi vocación es de reservista por ayudar en este caso a la patria, como farmacéutico sanitario. Por lo tanto, mi vocación es siempre en última instancia, que es la primera, la ayuda a los demás, la ayuda a la vocación de ayuda, y en este caso España. Y si alguien me ofreciera tal honor, obviamente primero había que analizar quién te lo ofrece y segundo, siempre por España y todo por España. Quería hacerte dos últimas preguntas, si se consideran preguntas muy simples para acabar. ¿Me podrías recomendar un libro o una película o serie que a ti te gustase? Pues mira, tengo muy poco tiempo y todo lo que estoy leyendo son dictámenes, resoluciones, con lo cual es muy aburrido. Yo con las series estoy muy perdido, es decir, estoy viendo trozos de serie de hace unos años que si las digo, alguno de vosotros se va a reír. Ahora estoy viendo Vikings, o digo Vikings, para que puedas. Pero fíjate, estoy pendiente de que salga una serie que procede de un libro, que me apetece muchísimo y que recomiendo como libro y espero recomendar como serie, que es Patria. Y esa me gustaría verla. De Fernando Aramburu, Elecciones en el País Vasco. Exactamente. Que creo que sale, la productora la va a producir HBO, y esa es una serie que si recoge toda la esencia del libro, mira, se me ponen los pelos de punta, es tremenda y absolutamente recomendable como libro y después como serie, si así lo recoge. Pues la anotamos. José Ramón, muchísimas gracias por tu tiempo y por ser tan sincero. Nos vemos pronto, espero. Pues un placer, estoy encantado de hablar contigo y con vosotros y como digo siempre a disposición, y como además estas nuevas tecnologías me permiten uno de mis objetivos, que era rendir cuentas. Yo dije que venía a España, siempre he rendido cuentas en mis responsabilidades como cargo público institucionalmente, y uno de mis objetivos es acercar Europa a los españoles y en este caso a los jóvenes. Pues voy a pedirte un favor, que es que yo sé que tú y yo además nos seguimos en redes y tenemos contacto a través de ellas, pero que nos sigáis o que me sigáis a mí para que así os pueda contar todo lo que hago en las diferentes redes con mis vídeos de YouTube. Aconsejo, queda un poco pedante, pero ya que lo hago yo, lo tengo que aconsejar, una línea que es una serie que son Exteriores con Bauzá, donde hablo de los diferentes puntos de vista, perspectivas y análisis de lo que es la política de asuntos exteriores de España, que creo que es interesantísimo, y a partir de ahí pues pongo muchos comentarios en el resto de redes. O sea que si me permites, no te molesta, pues oye, seguidme en redes, pero no para que me sigáis, sino que también interaccione y pueda saber qué es lo que os interesa a vosotros, porque es lo que me interesa a mí. Al contrario, uno de los políticos más interesantes y siempre muy activo. Muchísimas gracias, José Ramón. Un placer, muchas gracias a vosotros.